Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, hoy lunes 27 de noviembre, el último lunes de noviembre, ya cerrando este mes y entrando en una semana complicada, ya lo decíamos anoche, complicada por la agenda que está planteada para finales de esta semana. Sin embargo, sobre eso no vamos a tratar, siendo consecuentes con lo que dijimos, que el peor favor que uno le hace a la libertad es conectar la agenda del régimen. Gracias a todos los que se conectan a través de Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, ambos amigos que pueden conseguir en X como @Mingo Piso 1 y @Ementov. Nuestra gerente de producción, Catherine Manzano, que cada sábado nos sorprende con la narración y la explicación de un delito de esos que han llamado la atención de la ciudadanía en algún momento. A mí me pueden conseguir en X como @VJMC. Ustedes saben, mis queridos amigos, también que hoy los católicos conmemoran la medalla milagrosa. Bueno, para todos aquellos que se llamen Milagros, María Milagros, ya les extiendo desde ahora mi felicitación y mis parabienes. Se estrenó, mis queridos amigos, una película que yo he estado esperando, les digo que no la he podido ver todavía, entre otras cosas porque mi hijo menor, Miguel, me pidió que la viéramos en familia. Yo soy un gran admirador de Napoleón, no sé por qué, porque por otra parte soy muy crítico de lo que significó Napoleón para el siglo XIX y lo que significó para el mundo. Ya lo decía Jung, que las nuevas formas de exterminio masivo y por lo tanto las nuevas expresiones del mal comenzaron precisamente con las guerras napoleónicas. Hay una película, el Napoleón, que ha sido esperada con muchísimo entusiasmo por lo que significa ese personaje, un personaje además el que tiene tanto atractivo que habiendo muerto hace mucho tiempo, igual, digamos, la gente le tiene curiosidad, ¿no? El, la verdad es que sí, aquí está la película, ustedes deben saberlo, es una de las de Ridley Scott, está eh, bien interpretada por Joaquín Phoenix y un conjunto de los que están allí acompañándolos. Y bueno, digamos que ha sido lo que he visto es, digamos, críticas encontradas desde el punto de vista del rigor histórico, desde el punto de vista de, digamos, el perfil que se le dio al personaje. Pérez Reverte decía, creo que ayer o antier, que la gran película, y yo estoy de acuerdo, la gran película sobre Napoleón es Waterloo. Es una película que ustedes pueden conseguir en YouTube, está abierta, yo he, este, la he utilizado muchísimo en clases de liderazgo, está muy bien interpretada, ya les voy a dar los datos, no es una película nueva, es una película que se estrenó en 1970 de un director llamado Sergei Bondarchuk, pero es una película espectacular interpretada por Rod Steiger. Está ahí también Orson Welles, que es el Luis XVIII de Francia, Christopher Plummer. Bueno, pero grandes nombres. Y es una película que nos detalla los últimos tiempos de Napoleón, el descrédito sobre el fundamento o los fundamentos de su propia personalidad. Pero en fin, se la recomiendo, está en YouTube, se llama Waterloo, es de 1970,
dura aproximadamente 2 horas 14 minutos, es imperdible, la verdad. Y por supuesto, tenemos que ver todos la película de Ridley Scott. Ahora, hace mucho tiempo, como ustedes les dije, yo soy admirador de Napoleón Bonaparte. En mis series de cursos sobre liderazgo, preparé uno que quiero compartir con ustedes hoy sobre qué podemos aprender de Napoleón Bonaparte, que es una figura histórica espectacular, sin duda, y que nos expone a nosotros a los dilemas del liderazgo y al curso de acción que por lo general el liderazgo al curso de acción que el liderazgo nos expone. ¿Qué podemos aprender de Napoleón Bonaparte? Comencemos con una de sus frases, que no necesariamente expresó lo que él fue, pero él lo decía, y saben, digamos que sigamos lo que dicen y no necesariamente lo que hacen. Solo con la prudencia, primera característica, la sabiduría, segunda, y la destreza, se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Sin estas cualidades nadie tiene éxito. Y tenía razón. En algún momento le faltó la prudencia. En otro momento, digamos, sobreestimó sus capacidades. Pero quedémonos solo con el pensamiento. Es un tríptico de virtudes de liderazgo, de virtudes dirigenciales, el que no funcionan si andan solas. O sea, si eres prudente, pero no tienes destreza, no sirve. Si eres sabio, pero no tienes prudencia, tampoco sirve. Porque al final tiene que ver con la forma como tú emprendes la ruta de tu liderazgo, los cursos de acción que tú te propones hacer, en fin, lo vamos a ver. Por supuesto que cuando yo pienso en Napoleón, siempre me refiero a lo que plantea el Eclesiastés en su capítulo 1. Todo es vanidad. Uno ve, digamos, la trayectoria de Napoleón Bonaparte, dónde comienza y dónde termina, y cómo termina así, el que era, digamos, el líder carismático por antonomasia del siglo XIX, el primer gran líder carismático en los últimos 500 años, sin duda. Y la verdad es que uno tiene que encontrarse con esta reflexión que nos coloca cable a tierra. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Ok? Vanidad de vanidades. Todo tiene un curso. Y sin embargo, cuidado, cuidado, porque si tú te dejas llevar por la soberbia, por la prepotencia, si tú te crees el hombre maravilla o la mujer maravilla, si tú te planteas que puedes más allá de lo razonable, si tú empiezas a forzar el continuum de recursos y el continuum de momentos que necesitas para lograr la victoria, si tú te dejas arrebatar por las vanidades, tú terminas derrotado, por supuesto, en el caso de Napoleón, exiliado, pero además en la isla más perdida del mundo y, por supuesto, el fuera del poder que para Napoleón era su todo. Ahora, es interesante porque él planteaba una ruta en donde él se endiosó. Baste simplemente ver el maravilloso cuadro de la coronación de Napoleón. Y a mí me parece que nosotros no podemos olvidar nunca que una vida sin Dios es un conjunto de horas perdidas. Porque Dios te da el quicio, ¿sabes? Dios te da la oportunidad de entender que al fin y al cabo somos parte de la creación, seres falibles, imposibles de este endiosamiento, el pretendido, con muchísima capacidad de cometer errores de aproximación a la realidad y que no siempre, no siempre el liderazgo falto, carente, expoliado de la espiritualidad funciona. Simplemente cabe recordar que
las glorias de Napoleón acabaron con los hombres franceses. Acabaron. Baste decir que en la campaña contra Rusia salieron de París 400.000 franceses y regresaron 40.000. Digamos, para decir, bueno, no todo tiene sentido, no todo es posible, no todo vale la pena. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cómo comienzas tú cualquiera de tus clases de liderazgo? Digamos, recordándoles dos cosas. En primer lugar, el peligro de la vanidad y en segundo lugar, el peligro de la ausencia de la dimensión espiritual del servicio a los demás. Bueno, ¿quién es Napoleón Bonaparte? Es una trayectoria de liderazgo que de general pasa a ser emperador y bueno, llegado el momento, terminó en el exilio, con muchísimos éxitos militares, con un carisma apoteósico, si ustedes lo quieren ver así, con un grado de autoridad y de liderazgo sobre el ejército francés como nunca otro militar pudo tener, y además con una sensación de éxito, de victoria irrefrenable, que si en algún lugar uno lo quiere ver muy bien, pues léanse las primeras páginas del libro Guerra y Paz de León Tolstoy, para saber, digamos, cómo el mero anuncio de su presencia significaba nada más y nada menos que una desbandada, una huida desesperada. Nadie quería presentarle batalla a Napoleón porque de entrada se sentían perdidos, y como lo plantea muy bien León Tolstoy, además todos admiraban a Napoleón y tú no puedes ir contra la persona que admiras. ¿Ok? Por otra parte, Napoleón fue el gran intérprete del momento, de ese momento francés. Luego de una revolución francesa que terminó siendo tan patética, que desde proclamar la libertad hasta los desvaríos de Robespierre y la convención, pues por supuesto no habían logrado ni de lejos las promesas, como lo dice José Antonio María, eran simplemente los sueños de la razón, que pueden a veces ser pesadillas. Bueno, por supuesto que la sociedad francesa quería en ese momento orden, luego de tanto tiempo de anarquía y desorden de ese decenio revolucionario que fue de 1789 a 1799. Lo diremos nosotros que tenemos 25 años en este trajín. Ahora, entra el general Bonaparte al servicio del directorio, obtiene victorias brillantes en campañas contra los enemigos de Francia, y empieza a develarse la característica fundamental de Napoleón Bonaparte: una amenazadora propensión a ser la espada que ejecuta, el gobierno que administra y la cabeza que planifica y dirige. Tres personas en una misma naturaleza de inigualada eficacia. Tres grandes habilidades, ¿ok? El militar, el gobernante y el hombre de visión. Ahora, ustedes me preguntan, bueno, y entonces, ¿cómo es que termina como termina? Ya lo vamos a ver. Porque el poder corrompe, y el poder, en la medida en que se vuelve absoluto, pues corrompe muchísimo peor. Su prestigio, Napoleón lo pone al servicio de sí mismo y comienza con el golpe de Brumario, instaura el primer consulado, que es entre 1799 y 1804. En el 804 se declara a sí mismo emperador y, por supuesto, construye alrededor de sí un régimen autocrático que encabezó como primer cónsul y emperador. Ahora, con el absoluto apoyo del pueblo francés, con el absoluto apoyo de los franceses, que veían en él la salvación, el lustre, el éxito, la recomposición de 10 años de anarquía. El gran aprendizaje de las anarquías es que siempre provocan hartazgo. Cuando no hay orden social,
la reacción de la condición humana es buscar precisamente el orden social donde esté y al precio que sea. Y a mí me parece, en todo caso, que entender a Napoleón Bonaparte es entenderlo desde el punto de vista de lo que es la elipse del poder, de cómo ella va, digamos, trastornándose en su trayectoria y al final nos muestra lecciones que no debemos olvidar a pesar del brillo, del lustre, de la imagen de Napoleón Bonaparte. Yo les decía a ustedes que es tanta mi admiración por Napoleón que cuando fuimos, la única vez que fuimos a París, bueno, buena parte de esa ruta de 3 días la invertimos mi esposa y yo en visitar la tumba de Napoleón, monumental, monumental, en el Hospital de los Inválidos, monumental. Ahora, algunas lecciones Napoleón. ¿Por qué Napoleón comienza a hacer la diferencia en el siglo XIX? Tal vez por estas 8 características. En primer lugar, porque le imprime a la guerra velocidad y flexibilidad. O sea, porque establece un tipo de competición desconocida. Otra vez lo vamos a ver en la Primera Guerra Mundial con la forma como Alemania plantea la guerra, que los deja a todos absolutamente atónitos y perplejos, porque esa no era la forma de hacer la guerra. Lo veremos de nuevo en la Segunda Guerra Mundial, con los alemanes de nuevo planteando otras formas de guerra. Pero el primero que establece una innovación sustantiva a la forma de hacer la guerra, y esa es la primera de sus ventajas, es Napoleón Bonaparte. La segunda característica es de carácter organizacional. Información y control centralizados, o sea que él es un antecedente del Taylorismo y el Fordismo, y operaciones descentralizadas. O sea, unidad de mando, unidad de dirección, descentralización de las operaciones, por lo tanto, esa capacidad de delegar que permitía, por lo menos en una primera etapa, estar en muchos lugares a la vez, o por lo menos demostrar que podía estar en muchos lugares a la vez. En tercer lugar, arquitecturas modulares en el ejército. Ya no era una sola unidad, sino que dependía, digamos, de lo que ella podría serle útil en un momento determinado. Cuarto lugar, la importancia de la comunicación, aún en el siglo XIX, con las limitaciones respecto de la contemporaneidad que ustedes pueden imaginar. En quinto lugar, planificación de escenarios, el no comerte el cuento de que tu idea y tu deseo es lo que efectivamente va a ocurrir, sino que muy probablemente vas a tener que pensar en lo bueno, en lo mejor, en lo peor y, como dicen en Venezuela, en lo más peor. Y a ver, digamos, respecto en cada escenario, saber qué respuesta es posible que tú tengas que dar. En sexto lugar, gerencia y liderazgo en medio de la gente. Napoleón era un líder cercano, no distante, tanto en el camino como en el campamento, pasando más o menos el mismo trabajo y haciendo los mismos esfuerzos que su ejército. Eso le dio una cercanía, un dinamismo a su liderazgo, una motivación, un compromiso que los demás no tenían porque se creían absolutamente diferentes. En séptimo lugar, gestión del propósito, visibilidad y credibilidad. Tenía claro qué quería, mostraba lo que quería y sobre la base de los hechos cumplidos demostraba que eso era posible. Y una gestión de incentivos, que no solo era el garrote y la zanahoria, sino que incentivos de carácter de valores, recompensas, promoción, legión de honor, ascensos inmediatos, que por cierto era más o menos lo mismo que uno lee hacía el libertador Simón Bolívar en su momento, ¿no? O sea, te plantas en el campo de batalla, reconoces el mérito, aprecias el valor, le das valor además al coraje, a la valentía, a la temeridad incluso, y bueno, le daba a sus soldados un conjunto de opciones sobre las acciones exitosas, desde el saqueo hasta
el poder entrar en la carrera por mayor estatus, incluso llegar a ser parte de la familia aristocrática que rodeaba a Napoleón. Entonces aquí se plantea efectivamente un cambio de paradigma. Uno, las unidades del cuerpo del ejército que son configuradas para la flexibilidad, para el ejercicio de la semi-autonomía, pequeñas y no grandes para manejar la complejidad, de implementación flexible que se pueden recombinar dinámicamente en función de la necesidad del campo de batalla. Entonces tú no lo podías predecir. O sea, desde el punto de vista del ejército no podías predecir cómo venía. Y el uso de la velocidad, que eso es también muy importante, que sigue siendo importante desde el punto de vista de la estrategia, del liderazgo. Ya lo plantea Sun Tzu, el sorprende como el trueno, ¿ok? Ten la velocidad del relámpago, lo decía el Sun Tzu. Él era un gran lector del arte de la guerra y por lo visto un gran intérprete del arte de la guerra de Sun Tzu. En todo caso, sorprende al enemigo, crea incertidumbre, hazlo dudar, haz que tus acciones, que sus acciones sean predecibles, debes tener la capacidad de predecir lo que ellos van a hacer, controladas centralmente con una excelente vista de los compromisos actuales, toma de decisiones relámpago en el centro, comprensión del gran plan en la parte superior y en todo, en fin, el uso de la velocidad. Quiero repasar esta idea. Sorprende al enemigo, crea incertidumbre, hazlo dudar, haz que sus acciones sean predecibles. Y lo pongo de relieve porque parte del problema del liderazgo político venezolano es que ni es flexible, ni practica la delegación, ni usa adecuadamente la velocidad, ni tiene interés en sorprender al adversario, ni es capaz de crear incertidumbre. Todo dicen lo que no deben decir y no dicen lo que tienen que decir. Manejan mal las comunicaciones y por eso es que a mí me parece que, ojo, volver al paradigma napoleónico puede darnos algunas ventajas que en este momento las tenemos absolutamente perdidas. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la esencia del liderazgo, Ibnovoy cambió el paradigma de la guerra desde la escala y la potencia hasta la velocidad y la sorpresa. Fue, como su gran némesis Nelson, un poeta y un fontanero, o un visionario y un implementador. O sea, planteaba el arte y era capaz de instrumentarlo, era capaz de participar en su instrumentación, en su implementación, con una visión superior en el campo de batalla, o sea, dominaba el arte de la guerra, ¿ok? Tenía una confianza en sí mismo que transmitía en el momento de la incertidumbre de la batalla. Era un estudiante muy importante, no muy importante, un estudiante muy dedicado a la planificación de escenario y desarrolló una gran confianza en sus métodos de aprendizaje haciendo. O sea, si ustedes me permiten el atrevimiento, Napoleón construyó en relación con su ejército una relación de inteligencia colectiva, en donde él iba aprendiendo y ellos iban aprendiendo a hacer mejores las batallas y, por supuesto, a lograr mejor sus metas. Un elemento muy importante de Napoleón Bonaparte era su carisma. El carisma venía con él. Era efectivamente una persona atractiva, casi que fatal en términos de la ligación que generaba con la gente. Tenía excelentes habilidades de oratoria y de escritura, era un gran comunicador, tenía aura de éxito, transformaba cualquier versión del fracaso en un triunfo rotundo. Era un gran psicólogo, entre comillas, o sea, era capaz de darle a la gente lo que la gente necesitaba recibir. Y a cada cual le daba lo que efectivamente esperaba recibir.
algunos valores, a otros recompensas, a otros dinero, a otro estatus. Entonces, si tú le das a la gente lo que efectivamente la gente quiere recibir, entonces cuentas con un grupo de personas motivadas, fieles, leales, etcétera. Y gradualmente, pero consistentemente, siguió su llamado interno, ser el salvador de Francia. O sea, él empieza a construir para sí mismo una versión que reforzaba su carisma y que le permitía refrendar o ser parte él de la recompensa de los suyos. Estar con un gran general, compartir los éxitos de Francia, ser parte del integrante de esta meta o propósito del Salvador de Francia. Y esto es interesante. Es interesante. A ver, uno se encuentra a veces con muchos carismáticos infatuados, o sea, hechos, digamos, en una cocina de carbón, uno consigue con que el que se cree carismático inmediatamente toma distancia y empieza a dejar de ver a la gente, y uno además se encuentra con que esos carismáticos están absolutamente domesticados en su propósito. Ahora, por supuesto, ¿qué pasa con la parte mala de Napoleón? Bueno, en primer lugar, digamos que cuando uno estudia o uno conoce algo de las guerras, si tú te obsesionas, empiezas a perder de vista tu propio planteamiento estratégico. Entonces, Napoleón es víctima de su fallida estrategia británica. Lo mismo pasó con Hitler, valga recordar, y es que su obsesión de poner de rodillas a los británicos lo llevó a tomar malas decisiones políticas y estratégicas. En segundo lugar, su obsesión de crear una nueva aristocracia napoleónica y su obsesión de darle a su familia, a la corte familiar, cargos, títulos y mandos, pues lo lleva también a la primera mala decisión, la invasión de España, y por supuesto el desastre de la invasión rusa, que en última instancia no lo derribó a él, derribó a Francia. Lo deja sin hombres para luchar, ya no tienes nada que hacer. Ahora, el tercer lugar empezó a simplificar su herramienta, su cajita de herramientas para la acción, y siempre volvía a la guerra, ¿ok? Y se convirtió en un gran depredador. O sea, mata al enemigo antes de que te mate a ti. O sea, todo él lo planteaba como si se podía resolver en un campo de batalla. Dejó de pensar el estadista, dejó de pensar el planificador, e iba a lo que más le divertía, ¿no? Hacer la guerra, compartir con sus soldados, era ante todo y por lo tanto un soldado, y pensaba como soldado, y dejó de tener esa inteligencia, aplanó los otros atributos, y eso por supuesto le hizo mucho daño, y carecía del sentido de compromiso y equilibrio del CEO, o sea, de aquel que sabe que tiene que velar por la integridad de un sistema o de una gran organización. Cuando tú estás arriba, tú dices, bueno, tengo que tomar ciertas decisiones, tengo que abstenerme de decir o de hacer en otros ámbitos, porque yo tengo que velar por la integridad del sistema. Entonces, cuando tú no velas ya por la integridad del sistema, y cuando tú crees, como él llegó a creer, de que mi suerte, la suerte de Napoleón, es la suerte de Francia, y si me va mal a mí, le va mal a todo el mundo, y más importante soy yo, que soy el emperador, entonces, claro, empieza un proceso de degradación muy, pero muy marcado, que lo llevó a donde terminó trágicamente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que no pudo parar, que Francia, que pasó de ser el libertador de Francia a utilizar, a manosear, a mal usar a Francia, a tener a Francia como excusa para sus propios sueños. Y no supo salirse de la trampa nunca. Llegó hasta el final, y hasta el final fue
por supuesto, el segundo exilio y el parapeto o la bufonada de esa corte en la que creía él que tenía que mandar una roca, ¿no? O sea, y por lo tanto no creía en los beneficios de la gobernanza, que no es ninguna otra cosa que buscarse a otros a los que tú respetes lo suficiente como para atender sus observaciones y por lo tanto a veces moderar el curso de acción propio. Y es de los grandes problemas de los líderes carismáticos, que no creen que nadie está en su nivel, que dan de escuchar la crítica, que extirpan de su entorno cualquier planteamiento crítico y que por supuesto se rodean de una corte de bufones y de adulones, de gente interesada en usufructuar el parasitariamente el momento, y por supuesto eso termina siempre en descalabro. Nunca nadie le dijo, oye, Rusia es un error, ¿ok? Nadie le dijo, necesitas tener un jefe del ejército, en quien confiar. Oye, llegó un momento en que tienes que cesar por el bien de Francia, eh, para garantizar y velar por la integridad del sistema, como dicen los expertos organizacionales. No entendió no entendió que el tiempo que él usaba tan magistralmente estaba en ese momento en contra de sus propios propósitos. Ya no tenía, o sea, tú no puedes tener de enemigos al mundo y creer que tú puedes. O sea, uno observa en Napoleón, como Jung dice, la primera expresión del mal masivo. Tú no puedes pretender que tú desde cualquier lugar puedes tener a todos los enemigos, a todos como enemigos y creer que puedes ganar. Entonces allí es cuando tú dices, wow, el carisma se convirtió en soberbia y en vanidad, y bueno, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces terminó siendo un héroe fallido, ¿ok? Terminó tomó demasiado crédito de sí mismo, se creyó su propia narración, se creyó su propia leyenda, minimizó el contexto, no tomó en cuenta lo que estaba ocurriendo alrededor de él, se convirtió en un falso mesías, el espectáculo de la coronación, en ese sentido, es una demostración del momento psicológico en el que estaba, y cómo estaba planteado. La pintura a la que me refiero se llama La consagración de Napoleón. Ya les voy a buscar el autor, de Jacques-Louis David. Yo lo vi en el Museo Louvre, espectacular, además un cuadro de grandes dimensiones, pero cuando uno lo aprecia, uno ve como efectivamente fue que él, en presencia del Papa, se coronó a sí mismo. O sea, no resistió que nadie lo coronara. Él era el único, digamos, autorizado para coronarse. Entonces, bueno, dejó de entender su papel. Dejó de pensar en que cualquier contribución siempre es relativa. ¿Ok? Subordinó o subestimó el contexto, el entorno. Dejó de leer el entorno bien. Dejó de entender que la energía de la Revolución Francesa tenía límites y por supuesto estaba en fase de agotamiento. No dejó de reconocer el que empezó con su gran esquema psicológico de motivación, dejó de reconocer las aportaciones de sus colaboradores cercanos, no los escuchó. La película Waterloo que yo les referí en ese sentido es esplendorosa en ejemplos en la creación del contexto psicológico en donde nadie podía llevarle la contraria, no escuchaba. Incluso creo que fue el conde de Metternich que se acerca y le dice, es que ya no tiene ejército, y Napoleón se asoma al balcón y muestra un ejército de niños desdichados con quien trata de emprender Waterloo. Ya él estaba detorrado, no lo entendió, está derrotado, no lo entendió. No abordó
las crecientes grietas en su equipo senior, que ya veían, bueno, este tipo está enloquecido. Tenía una relación de franca debilidad con ellos, los perdonaba, y por otro lado, digamos que no estaba atento con lo que obviamente eran traiciones al propósito. Por otro lado, se volvió muy desconfiado, y dejó de tener, por eso es que la lámina esa de cualquier liderazgo sin Dios es inútil, ¿no? Sin espiritualidad. Empezó a carecer, se vació de valores humanísticos como para durar en el cargo, o sea, como para mantener su posición. Por lo tanto, aquí podemos ya ir aterrizando con algunas conclusiones. El éxito y la caída de Napoleón siguen de cerca el patrón de ascenso y caída de sus propias prácticas de gestión y liderazgo. Primera lección: o tú mantienes tus prácticas de gestión o tú te descompones progresivamente. Eso le pasó. Por eso es que yo, digamos, presento esta especie de elipse, ¿no? En algún momento caes en la gravedad, en tu propio centro de gravedad y te destrozas, si eso pudiera ser posible. ¿Ok? Que tú seas satélite y centro de gravedad a la vez, ¿no? Luego, empezó a fallar en eso que los expertos en liderazgo llaman procesos justos. O sea, empezó a desconocer el aporte de su grupo de reporte, empezó a desmerecer, bajó los niveles o del esfuerzo motivacional, y empezó con tal nivel de desconfianza, digamos que transformó sus relaciones en relaciones policiales, judicializó sus relaciones. Y por supuesto, en lo que tú dejas de ser o de practicar procesos justos en relación con los tuyos, o sea, dejas de reconocer la verdad, dejas de reconocer el aporte de los demás, dejas de consultar las decisiones importantes con tu grupo de expertos, sustituyes tu grupo de notables por adulones y bufones. Cuando tú deterioras y envileces tu grupo de dirección, cuando tú eres enfático en evitar la crítica, cuando crees que la crítica es una impugnación a tu propio liderazgo y a tu autoridad, cuando por lo tanto aplastas la crítica, bueno, finalmente disminuyes la calidad, envileces la comunicación y empiezas a fijarte, empiezas a usar tu tiempo en estrategias de persecución, de vigilancia, en el chismorreo, y por supuesto cuando tú, por más poderoso que seas, por más Napoleón que seas, fisuras o fracturas las bases de tu sustentación, por supuesto, eso genera tu caída. Y en ese sentido, Napoleón era el único responsable. Dicen, y yo acompaño la reflexión, esto casi siempre ocurre. ¿Tienes éxito? Para fallar más tarde, porque Lord Acton siempre ha tenido razón. El poder es una papa caliente. El poder corrompe. Entonces, lo he aclarado millones de veces. No solo que te agarres unos reales, es que corrompe la estructura moral de tu personalidad. Es porque empiezas tú a creerte tu propio cuento, tu propia propaganda. Es que tú te crees, qué sé yo, super algo o la Mujer Maravilla. O sea, ese es el problema. Y cuando tú empiezas a ser víctima de tu propio cuento, la verdad es que te jodiste, hermano. Como liderazgo, te jodiste. El gran momento de este te jodiste, Napoleón, fue la autocoronación. ¿Ok? Que es, digamos, una interpretación excesiva y perversa del inmenso respaldo que efectivamente tenía. Ahora, cuando tú lo que deseas es grandeza, o sea, cuando tú lo que crees es que tú eres la piedra angular de la refundación de la civilización, ¿ok? Cuando tú malinterpretas, cuidado, malinterpretas los resultados del plebiscito que te aprueba como emperador de los franceses, cuando tú entonces
te ocupas de hacer una corte de 18 mariscales imperiales. Cuando tú crees que el respeto al país tiene que ver con el boato con el que tú te rodeas, cuando tú, digamos, te estableces allí a perpetuidad independientemente de tus niveles de rendimiento. Cuando tú en medio del boato y de lo que a ti te gusta que es hacer la guerra, tienes poco tiempo para la agenda de importantes. Cuando además tus segundos no tienen tu característica de liderazgo y además es odiado como ocurría con el jefe del Estado Mayor. Ok, cuando pierdes contacto personal, ese que te llevó hasta allí con los mariscales y jóvenes generales, cuando los que hacen de policía y chismorrean, cuando los lleva y trae son los que reciben el mérito, el reconocimiento y la motivación de incluso títulos aristocráticos, como tú ves, esta autocoronación comenzó a ser y eso fue un punto de inflexión respecto de tu caída. ¿Ok? O sea, tú te dedicaste a reinar, sin dejar de hacer la guerra. Tú, digamos, empiezas es increíble porque estamos hablando de agenda. Dejas de mirar lo importante y empiezas a creerte tú de nuevo el rey, el emperador Sol. Y aquí tenemos dos grandes fiascos que dan la demostración. En primer lugar, la guerra española que tanto impacto ha tenido en la suerte de América Latina. ¿Ok? Napoleón dirige la guerra española desde París. Con los problemas comunicacionales en la época, eso significaba que sus órdenes llegaban 3 semanas después y que las respuestas a las órdenes llegaban las 3 semanas que iban y las 3 que volvían. Ok, 6 semanas es mes y medio. Tú no puedes hacer la guerra montada en la velocidad con un mes y medio de delay. Ok, los generales se sintieron desautorizados, no podían implementar las órdenes, no tenían recursos ni aprovechar la ventaja de la rapidez y por lo tanto su ejército se vuelve ineficaz, descoordinado, desanimado, le faltaba el alma y el espíritu de la guerra tal y como lo hacían, que era nada más y nada menos que Napoleón en medio de ellos, y él con su triple mirada de la guerra, de los escenarios, del conocimiento, de hacer previsible a los adversarios. Entonces, él hace una innovación en la que fracasa. Yo puedo hacer la guerra de París porque yo creo que los generales son capaces de hacer mis guerras. Por supuesto, con esa distancia, lo que hay es muchísima aridez en la interpretación, todo comienza a ser un sinsentido de malos entendidos. Ok, Napoleón manda la orden como si estuviese en el campo de batalla. 6 semanas después esa orden podía ser absolutamente obsoleta, podía ser incluso contraproducente. Entonces, el error de España es tratar de hacer la guerra de París y la decisión de invadir Rusia es el error es poner en riesgo a todo su personal y colaboradores hasta el punto de que terminan siendo exterminados. ¿Ok? Ahora, hay un tema respecto al carisma que es el sentido de realidad. No siempre tú puedes, digamos, forzar la mirada de la realidad que los otros tienen. Y todo parecía indicar que era difícil invadir Rusia, que era difícil enfrentar el invierno ruso, que era difícil incluso llegar y volver. Y bueno, la perplejidad de los resultados rusos, que Napoleón llega y nada más y nada menos que cae en cuenta que Moscú es abandonada y luego incendiada. A eso le pareció sorprendente. O sea, el que sorprendía a los otros terminó siendo sorprendido. Y al final, ¿en qué cae esto? En Waterloo. ¿Ok? Procesos injustos en la cima. Ya era la descomposición. Ya era un Napoleón absolutamente irreconocible. Ya era el Napoleón del fracaso. Era el Napoleón el que no tenía, digamos, cómo volver a replantear
el ciclo de éxito. Ya era el Napoleón irrespetado, ya era el Napoleón que la gente sabía que podía ser derrotado. Era el Napoleón nervioso que no tenía una buena relación con su círculo de confianza. Y la pregunta que se plantea es, un momento, ¿por quién estamos luchando nosotros? ¿Por Francia o por Napoleón? Y esto se nota sobre todo en las pobres decisiones que tomó Napoleón en Waterloo. ¿Ok? Y también en el envilecimiento de su grupo de confianza. El conjunto de nombramientos que se dieron alrededor de ese momento culminante eran nombramientos que generaban poca confianza. Militares sin experiencia, jefes de gabinete sin autoridad, eh, militares que entre sí no confiaban unos con otros como para llevar a cabo una batalla en perfecta armonía. El París como el gran centro de la conspiración que él sentía que estaba planteándose en su contra, un Napoleón desconectado, probablemente enfermo, perturbado desde el punto de vista de su sentido de realidad, un Napoleón que por primera vez miente, y un Napoleón que es incapaz de reconocer qué fue lo que efectivamente ocurrió. Un Napoleón que sin embargo mantiene la lealtad de sus soldados hasta el final, pero que había perdido, por supuesto, la lealtad y la confianza de sus oficiales superiores. Un Napoleón que ve corrompida o corrompido su forma de liderazgo, perturbado totalmente, ¿no? Y bueno, Waterloo es un gran centro de fracaso. Entonces, a ver, si uno puede hacer una revisión de qué fue lo que pasó en el fondo. Bueno, en primer lugar, Napoleón se desdibuja como líder, empieza a envilecer sus relaciones con los demás, deja de practicar procesos justos, o sea, deja de ser el líder útil, necesario, atractivo, motivante, que alguna vez fue, y empieza a rodearse del boato del protocolo de un emperador que podía marcar distancia, que era primera y última palabra, que se había coronado a sí mismo. Y por eso es que los signos, los gestos, las liturgias del poder hay que tomarlas en serio, porque representan en mucho la condición psicológica del líder. Por lo tanto, aquel Napoleón, que era excelente líder, dejó de serlo. Y eso también hay que asumirlo. Tú puedes haber sido lo que hoy ya no eres. Tú puedes haber tenido un magnífico momento y haberte comido el cuento sobre ti mismo y al final ver finalmente cuán envilecido es tu gestión, porque el poder corrompe. Luego, digamos, desde el punto de vista del gobierno civil, nunca hubo allí proceso justo. Hay que reconocerle los grandes aportes en la construcción de la institucionalidad y del marco legal, ¿ok? El problema es que eso se hace en compañía de una aristocracia que rápidamente deviene en tiranía y una demostración de una injusticia a la vista de todos, que desfiguraban, por otro lado, corroyeron de alguna manera esa aura de imbatibilidad, mérito, valor, ética que alguna vez tuvo. Él dejó de mentir, perdón, dejó de cumplir su palabra, practicó la injusticia, dejó de cumplir con sus compromisos, empezó a ser el paranoico y empezó a perseguir a los que le prestaban algún servicio y por otra parte a su propia corte le dio una aura de impunidad que se me recuerda mucho o me recuerda mucho a eso de que dentro de la revolución todo fuera la revolución nada, entonces dentro del imperio todo fuera del imperio nada. Y por otro lado, al final, digamos que Francia elige un CEO que no cree en su propia propuesta de valor. O sea, que no dejó de creer en la libertad, dejó de creer en la igualdad, dejó de creer en la fraternidad. O sea, que plantea realmente Francia, habiendo salido de la Revolución Francesa convulsa,
pero queriendo rescatar de la Revolución Francesa sus lemas, su carácter fundacional, eligen a un emperador para que lleve adelante esa propuesta de valor y sucede que el emperador es todo, absolutamente todo lo contrario. Por lo tanto, mis queridos amigos, la gran moraleja nos la da Napoleón. El cementerio está lleno de personas imprescindibles, incluido Napoleón, que está en su tumba en el Hospital de los Inválidos. No lo olviden nunca. Los invito a ver la película. Yo creo que Napoleón es un ser, hay que estudiarlo. Incluso uno puede darse el permiso de admirarlo, pero siempre debe recordar uno lo que planteó Jung, el mal contemporáneo, el mal del exterminio masivo, el mal de la guerra abierta, llegó al mundo con Napoleón Bonaparte. Hoy día la medalla milagrosa, recuérdense de esta devoción también. Bueno, saludos y nos vemos en otro momento. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar arrimados al Mingo TV. Suscríbanse al canal, denle like a este programa, promuévanme por favor por X. Les pido que si oyen este programa hagan un comentario en X o en Instagram. Ayúdenme a seguir en esta línea que es puro voluntarismo. Puro voluntarismo. Y si alguien es tan osado como para dar una publicidad, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Aquí se habla libertad.